Caracol Radio. Más compañía. El espacio es enorme, pero tiene a veces poco espacio para las mujeres. La primera fue la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, año 1963. Y para que entiendan ustedes las dimensiones del poco espacio para las mujeres, para que una norteamericana, una estadounidense viajara al espacio, Sally Ride, tuvieron que pasar 20 años, 2 décadas, y ninguna fue a la luna. Pero el mundo cambia, da vueltas sobre su eje, como muy bien saben las astronautas cuando han visto el planeta, y hemos tenido a docenas de mujeres valientes, científicas, pilotos, sobre nuestras cabezas en las últimas décadas. Una de ellas se llama Christina Koch, que nos emocionó estando aquí al aire, en Caracol Radio, y por supuesto también emocionó a la humanidad cuando el año pasado hizo junto a Jessica Meyer la primera caminata espacial de mujeres. Caricatura de matador que le valió varios botellazos en su momento. Cristina tiene otro récord, 328 días en el espacio en la Estación Espacial Internacional. Esta mujer es ingeniera, es física, es matemática, es astronauta y como todos los astronautas, es muy valiente. Cristóbal, dígale a Cristina que es un placer para Caracol Radio de Colombia saludarla y tenerla con nosotros hoy en nuestros micrófonos. Christina, good morning. It's a pleasure for us in Caracol Radio to have you in our show. And, of course, to highlight all the records you've achieved in NASA. Good morning. It is my pleasure Christina. to be with you all, and thank you for your interest. Pues es un gusto, como dice ella. Que, Adelante, Cristóbal. Exactamente, que es un placer estar en Caracol Radio y bueno, no, que adelante con las preguntas, ¿no? Bueno, lo primero que yo quisiera preguntarle a Cristina es si fue difícil ir al espacio como mujer o si las cosas han cambiado en el mundo de manera tal que hay paridad para que hombres y mujeres viajen en misiones tripuladas. Christina, we would like to know how hard has it been for women to actually achieve to go to space. Do you feel things in NASA have changed and women have more opportunity than they'd had before? I do think that things are changing and that women have a lot of opportunity right now. I think in the past, when the program was more based in test pilots from a military background, it, oftentimes favored the skills of men at the time. But now we're recognizing that we can be more successful if everyone contributes and if everyone benefits from the science that we do on board the space station. For me, in my class of astronauts, we were half men and half women, and we were all encouraged to meet the same very high standards for being able to fly in space. Pues ella dice que sí, que las cosas han cambiado, que ahora hay más oportunidades para las mujeres, que de hecho antes en los exámenes de pilotos se les daba prioridad a los hombres, pero que ahora en su misión y en el caso de ella, pues el equipo de ella está compuesto por 50% hombres, 50% mujeres, y que ella dice que obviamente cuando se incluyen más a las mujeres, las misiones tienen más éxito y si obviamente la gente trabaja de forma conjunta. Precisamente le quiero preguntar eso, Cristóbal, ¿por qué las mujeres tienen más éxito en el espacio? ¿Considera ella que somos mejores en el espacio? ¿Qué nos da esa ventaja a nosotros? Christina, we would like to know why the women have more success in Spain, in space. Why the women tend to perform better at NASA and in these missions. Well, I think that men and women perform equally well. In other words, it's more based on the individual than it is based on whether or not they're a man or a woman. I think it's more about how hard people try, how willing they are to not ever give up, and how naturally suited they are to the idea of exploring and pushing the boundaries. So I think that we find that when men and women are encouraged and given the same tools for success, they are equally successful.
And I think that's in spaceflight, and that's in pretty much any realm. Pues ella dice que cuando se le dan las herramientas tanto a hombres como a mujeres, los dos géneros tienen la misma posibilidad de tener éxito en el espacio y en otros ámbitos. Dice que si a la gente se le dan estas herramientas de trabajo y trabajan con esfuerzo y trabajan con empeño y empujan las barreras de la exploración espacial, pues tanto mujeres como hombres lo pueden hacer bien, que no hay una distinción entre un género o el otro. Cristóbal, aparte de fotos o videos, el 99.99.9% de la humanidad jamás ha visto el planeta con sus propios ojos. ¿Qué se siente hacer parte de esa élite de la humanidad que sí ha visto el planeta? Que nos cuente cómo es la Tierra, vista desde allá arriba. Christina, it's easy to say that around 99.9% of people in the world have not seen Earth from the space. What does it feel? How do you see Earth from above? Yes, it is, and it's such a privilege to be able to have that view. And I think it provides such an incredible perspective on where we're from and our place in the universe. And for me, the most important thing I felt looking down on the Earth is that we as humans who live on Earth have so much more in common than we have differences. Obviously, we do not see political boundaries. We don't see the lines of different countries. And what we do see is that Earth provides the same things that we all need to live and be happy and survive. And that is, its delicate atmosphere against the backdrop of the universe, and recognizing that we really are all, we have common needs. And I think that when we work together with a common goal, such as exploring space, it's really great to see what we can accomplish. Pues ella dice que es un privilegio, todo un privilegio tener esa vista desde allá, y dice que lo que más le impacta es ver cómo las personas son tan iguales, que dice que tienen las personas mucho más en común que las diferencias políticas o las diferencias religiosas que muchas veces en la Tierra dividen. Dice además que desde allá arriba se da cuenta que la Tierra provee todo lo necesario para sobrevivir, y dice que si se trabaja junto como sociedad, se pueden alcanzar muchas cosas como las que se están alcanzando ahora en la carrera espacial. Cristóbal, pregúntele a Cristina que si nos puede contar algo sobre la preparación física a la que someten a los astronautas antes de una misión como estas, que cómo es un entrenamiento físico. Christina, we would like to know how hard is it, the physical training, all these sports and all the everything you have to go through in order to prepare before going to space. How hard is it? What's the routine? Yes, definitely. There is a big physical part of our training, and that is because we have to be able to do spacewalks. And during a spacewalk, we are working hard inside the spacesuit for over 6 hours. And that work is very difficult because the spacesuit is pressurized. So every time we try to move, the spacesuit is actually fighting that movement. And so it's almost like running a marathon. So we have to be ready for that kind of training. And we also have to be ready for the G-forces, the gravity forces on the rocket launch and on reentry. So we actually do centrifuge training to experience that. So we do a lot of cardiovascular training, a lot of weightlifting training, and we also practice spacewalks by working inside a spacesuit in a giant pool that has a mock-up of the International Space Station. So we actually get to practice exactly the same kind of event, the spacewalk, as in space, but we do it in a big pool. So for me, I definitely had to get into much better shape after I was selected as an astronaut, and that is definitely a big part of our jobs. But it's also rewarding to be fit, and you realize that you can perform better in all areas when you're physically fit. Pues Cristina dice cosas muy interesantes, entre ellas que obviamente hay una gran parte física, porque para poder caminar en medio, y con este traje espacial que pesa mucho, es muy difícil. Ella dice que para poder caminar en la Luna, se entrena 6 horas con este traje puesto en una piscina. Ella se mete con el traje a la piscina y camina
y camina mucho en este traje que está pues con muchos factores de compresión y muchos factores que además simulan lo que es caminar en el espacio con este traje, que pues se hace muy difícil. Ella dice que pues que una de las cosas positivas es que después de haber pasado por estos entrenamientos pues está obviamente en una condición física muy favorable, y que también es difícil el tema del despegue por todas las presiones también atmosféricas. Ella se entrena también para eso y eso hace parte de su entrenamiento. Estamos hablando con Christina Koch. Ella es una astronauta norteamericana que protagonizó junto a una compañera, una colega, la primera caminata femenina espacial. Pero para que lo tengan ahí en cuenta, esta es la mujer en la historia de la humanidad que más tiempo ha estado fuera de nuestro planeta, 328 días. De todas las mujeres y de todas las personas que han vivido en el mundo, de todas las mujeres, es la que por más tiempo ha estado fuera. Dígale a Cristina que yo quiero mencionarle 4 astronautas, 4, y quisiera que me dijera a cuál admira más y por qué. Si quiere apuntar ahí, Cristóbal. Valentina Tereshkova, sí, aquí estoy. La primera mujer en el espacio. Sally Ride, la primera norteamericana, la primera estadounidense en el espacio. Christina McAuliffe, que pereció en el Challenger en el año 86, y Eileen Collins, que fue la primera piloto y la primera comandante de un transbordador espacial, Colombia. ¿A cuál de las 4 admira más y por qué? Christina, we would like to ask you the following question. We're going to give you 4 names of astronauts, and please tell us which of these women do you admire the most? It's so I'll go ahead with the list. Valentina Tereshkova, Sally Ride, Christina McAuliffe, or Eileen Collins. Which of those do you admire the most and why? Wow, it is hard to pick just one. Those are all my heroes, and I've known about them for my whole life, and they have inspired me in my goal to become an astronaut and to do my best. I have had the honor to meet Sally Ride and Eileen Collins in person, and in particular, Eileen Collins spoke to my group of astronauts when we were first selected. And I think that what she went through being the commander of the space shuttle was truly amazing, because she got to that point in a career where women were not encouraged throughout her career. So she had to basically fight for acknowledgement of her skills and talents her entire career as a test pilot. And to me, that level of endurance and perseverance is really admirable. So she really stands out to me as one of my heroes, but they are all heroes, and I can name so many more that are heroes to me. Pues ella dice que es muy difícil de escoger, que las 4 han sido todas sus héroes, que han sido ejemplo de vida para ella y que la motivaron para poder llegar donde está. Que ha conocido a 2 personalmente, a Sally Ride y a Eileen Collins. A Eileen Collins, dice Cristina, pues ella tuvo el placer, Eileen Collins, de dar el discurso cuando Cristina es aceptada por primera vez como astronauta en la NASA. Fue Collins la que dio su discurso y pues resalta la experiencia de Collins porque tuvo que pelear para lograr ese reconocimiento dentro de la NASA y pelear para poder pues ser una de las astronautas principales en su viaje espacial. Resalta mucho la perseverancia que tuvo Collins y que para ella pues sería Collins entonces la que escogería esta lista de 4 astronautas. Cristóbal, pregúntele a Cristina sobre la Luna. ¿La Luna para cuándo? Si ese es un sueño de ella, si está en la lista de las posibles mujeres que llegarán por primera vez a la Luna. Se dice que en el 2024 si se hace posible. Christina, we would like to ask you about the moon, the mission to the moon that the U.S. government has with NASA. Are you included perhaps in that list of astronauts that might make it to the moon? Are you included in that list? We know that there's a woman that's going to fly it. And how feasible do you see that mission being accomplished in 2024? Yes, that's right. NASA has a mission called Artemis to go back to the moon by 2024, and I am confident that that is something we can achieve. All of the active astronauts are potential people that could be assigned to one of those missions. There are a couple missions, some just to
orbit around the moon, some to land on the moon. So we're all eligible, and for me, I'm just excited that I'll probably know the person that's selected to be the first woman on the moon. Ella dice que sí, que la misión de hecho se llama la misión Artemis y que sí, está con mucha esperanza de que para el 2024 pues la NASA y Estados Unidos va a poder lograr llegar a la Luna nuevamente. Dice que hay muchos astronautas que están siendo considerados para poder llegar a la Luna y que ella simplemente pues estaría con mucha satisfacción de conocerlos y de trabajar con ellos para lograr este avance. Cristóbal, no necesariamente es un asunto religioso, pero quisiera saber, después de 328 días en el espacio, en esa inmensidad y viendo a la humanidad debajo de ella, ¿se tiene algún tipo de experiencia espiritual? Christina, after 328 days in space, which is the record you achieve, do you have any sort of like a spiritual, religious sort of feeling or any sort of thought about your life and about Earth when you're up there for such a long time? You know, for me, I think something that struck me was feeling connected to the universe on that kind of scale. You know, from orbiting Earth, you see the stars and the planets pretty much the same as they appear from the surface of the Earth, except they're a lot more clear and a lot more bright. And so you feel very immersed in the universe and very connected to it. And I think the very fact that we love looking at the night sky as humans is another really wonderful thing that connects us all as humans. We all have a sense of wonder about what's out there. We all have a sense of wonder about how we got here and, you know, what's to come in the future. And I think that desire to explore not only physically, but also explore spiritually is another thing that connects us. And it was really awesome to have the experience of being immersed kind of in the universe and have that kind of backdrop for contemplating those spiritual realities. Pues ella dice que obviamente la conecta mucho más con el mundo, estar tanto tiempo allá, porque dice que pues la noche, la duda sobre el universo, estar tan cerca de las estrellas y de los planetas, porque dice que además allá arriba se ve mucho más claro las estrellas y los planetas, pues estar tan inmersa en el universo hace obviamente que lo conecte más con la Tierra, se conecte más ella con el universo y haya obviamente una conexión mucho más espiritual pues con ella y con la Tierra. Cristóbal, cuando yo era niño veía Star Trek y soñaba con ser astronauta, solo me alcanzó para periodista. Cuando ella era niña, soñaba con ser astronauta, veía alguna serie de televisión o alguna película que le inspiró ir al espacio. Well, Christina, our director says that when he was a kid, he used to watch Star Trek and he dreamed about becoming an astronaut. When you were a kid, was that your dream? Did you ever dream of becoming an astronaut? Do you have a movie or a book that inspired you? I did dream of becoming an astronaut from the time I was very young. And for me, I was inspired by the night sky, by travel magazines that, you know, described all these amazing places all over the earth and even in the universe. And so I was just always inspired by the idea of exploration and finding things that were unique and different cultures even. So for me, it was really about the idea of travel and exploration on the frontiers that inspired me. But, you know, I think no matter what your dreams are, it's just important to follow your own passions. I'm so happy to be with you all today because when I was in college, I hosted an international student from Colombia, and she was an engineering student at my college. And hearing about how much she loved her country and her family there and staying in touch with her, she was a successful engineer, just makes me want to tell everyone there that you can follow your dreams no matter what they are. It might take extra work and dedication, but everyone is capable of reaching their goals if you work hard and if you're true to what you love. And I think that's the most important lesson from all of our dreams as we were kids, to become astronauts or to become whatever we dream of.
Pues ella dice que sí, Gustavo, que sí, ella también soñó y que su inspiración fueron revistas de viaje. A ella le gustaba mucho viajar, conocer las fronteras, no solamente del mundo, sino también del espacio, y esas revistas pues la llevaron y le dieron esa pasión por el espacio. Dice además que independientemente de que si el sueño fue o no llegar al espacio, dice que si las personas siguen sus pasiones van a poder lograr sus metas, que no solamente la pasión pero también el trabajo duro y la persistencia hace que se logre cualquier tipo de metas. Y resalta además, en el caso de Colombia, dice que además está muy contenta de poder hacer esta entrevista con Caracol Radio, porque pues cuando ella era estudiante de ingeniería en su universidad tuvo una compañera colombiana. Dice que esa compañera colombiana pues se apasionaba mucho por el país, que era una gran ingeniera y que también era pues muy apasionada por lo que hizo y por lo que ha logrado. Qué bello detalle. Cristóbal, agradézcale a Cristina, dígale que para Caracol Radio de Colombia ha sido un honor tenerla en nuestros micrófonos, una persona que lo da todo por la ciencia, ese gran motor, una persona digna de admiración, héroe de los astronautas, y le deseamos lo mejor, que muy agradecidos. Christina, well, we would like to thank you very much for your time and for being with us in Caracol Radio. We consider you as a hero, and we look forward to seeing you in the moon in the Artemis mission. Thank you again for being with Caracol. Thank you so much for the invitation. It's been my pleasure. Ella es Christina Koch, es la mujer en la historia de la humanidad que más tiempo ha estado fuera de este planeta. Y a otra mujer, un agradecimiento especial a nuestra colega Mariana Castro, practicante de este programa, que hizo posible, después de muchas semanas de trabajo, que hubiéramos tenido el honor de hablar con Christina Koch, astronauta de la NASA.